Hola a todos y a todas, vamos a empezar en un minuto. No sé quién es David. Hay muchas personas que quieren entrar a la sesión y tomar notas, pero no sé quién son. Buenas tardes a todos y a todas, es un placer verles. Voy a compartir la pantalla. Saúl, creo que tenemos que empezar a grabar. Voy a compartir la pantalla. Tenemos interpretación para la sesión de hoy, así que antes de empezar, asegúrense de seleccionar el icono de interpretación en la parte baja de su pantalla. Asegúrese de seleccionar su idioma de preferencia y asegúrense también de silenciar el audio original. Creo que todo el mundo está viendo lo que estoy haciendo. Voy a cerrar esta pantalla en cuanto estemos en live. Las personas que están entrando a la reunión ahora, por favor, asegúrense de seleccionar el idioma de preferencia en la interpretación. En la parte baja de su pantalla pueden seleccionar inglés o español, el que prefieran, y después le dan a silenciar audio original. Bienvenidos a todos y a todas. Estamos listos para empezar. Bienvenidos de nuevo a otra de las sesiones del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Me gustaría tomar esta oportunidad para agradecer a los sponsors, al Instituto de Recursos Hídricos de Texas, la Comisión Medioambiental de Texas, el Banco de Norteamérica y al resto también. Muchísimas gracias por su apoyo al foro. Hoy tenemos un, una sesión muy interesante y bastante cargada, así que voy a presentar de una forma muy rápida a los panelistas del día de hoy. Aquí tenemos nuestros esfuerzos de colaboración con dos iniciativas, una liderada por la Universidad de Arizona y otra por la de Texas. Aquí pueden ver todas las agencias e instituciones que están involucradas en esta iniciativa. Hoy vamos a hablar sobre la ciencia y la participación de las partes interesadas por la seguridad del agua en la frontera entre Estados Unidos y México. Por lo tanto, se tratan de dos iniciativas diferentes, pero que están estrechamente conectadas. La primero vamos a hablar sobre la integración de las perspectivas de las partes interesadas y del cambio del uso del suelo y la disponibilidad del agua en la zona de El Paso, Geárez, que íbamos a tener al doctor Saurabh Kumar y después tenemos otra que es agua transfronteriza México-Estados Unidos a lo largo del río Colorado, un estudio de caso de evaluación de riesgos.
Esto está en el río Colorado. Tenemos a Guillermo Durán Sierra y al doctor Zenon Medina Cetina. Así que habiendo dicho esto, voy a presentar al doctor Saurad. Es el primer proyecto que vamos a presentar en el día de hoy. Es profesor adjunto en la Universidad Estatal de Arizona y forma parte del grupo de Ingeniería de Hidrosistema en la Escuela de Ingeniería Sostenible y del Entorno Construido. Está interesado en desarrollar métodos que integran flujos de datos dispares para mejorar la gestión sostenible del agua. Su investigación actual se centra en el desarrollo de modelos híbridos para sistemas de carbono y agua, integrando la teledetección aérea y por satélite con modelos de sistemas hídricos. Dirige el proyecto de 3 años financiado por la NASA que estudia la integración de la observación terrestre con los cambios en el uso del suelo en la región transfronteriza cercana a El Paso, que se encuentra en Texas. Después de la presentación de esta primera iniciativa, vamos a cubrir la otra iniciativa dirigida por Zenón Medina Cetina, profesor asociado de la Universidad AM de Texas. Es experto en evaluación probabilística de riesgos y gestión de sistemas. Ha recibido el premio a la excelencia por contribuciones sobresalientes de la Facultad de Ingeniería de la TAMU y es titular de la dotación Sacred Career Professorship en reconocimiento a sus numerosos logros. Además, es autor de más de 100 productos de investigación, lo que incluye publicaciones en revistas revisadas por expertos, ponencias en congresos, informes gubernamentales, industriales y otros productos académicos. Además, su enfoque diplomático de la investigación internacional se ha materializado en la integración de grandes equipos transdisciplinarios para formular modelos destinados a mejorar la estabilidad de los sistemas sociales, económicos y medioambientales regionales en el Golfo de México, en el Ártico, a través de México, Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias a los dos, a Sarad y a Zenón, por estar aquí, por compartir su conocimiento. Además, también vamos a contar con Guillermo Durán Sierra, que es asistente de investigación de posgrado del Laboratorio de Geomecánica Estocástica de la Universidad AM de Texas. Tiene 6 años de experiencia investigadora en el SGL, trabajando en la caracterización de emplazamientos, el análisis geoespacial, el trazado de oleoductos en alta mar y la modelización probabilística para la evaluación y gestión de riesgos de sistemas de ingeniería sometidos a amenazas antropogénicas y medioambientales como la pandemia COVID-19, el cambio climático y los procesos geológicos. Además, ha recibido la beca SUT y ha sido presidente del capítulo estudiantil SUT TAMU. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras por estar aquí. Y habiendo dicho esto, voy a permitirles que compartan su pantalla para que Sorad pueda comenzar. Tiene la palabra, Sorad. Muchísimas gracias, Rosario. ¿Pueden ver mi pantalla? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es maravilloso poder tener la oportunidad de estar aquí hablando con compañeros, hablando sobre los problemas transfronterizos y nuestro proyecto, porque nuestro proyecto se centra en, pues, en temas hídricos transfronterizos y espero que muchos de ustedes estén de acuerdo con lo que voy a compartir con ustedes. Mucho de esto se aplica a la región transfronteriza. Así que voy a empezar agradeciendo al programa de la NASA LCLUC porque ellos han sido los que han financiado esta investigación y gracias a ellos hemos podido desarrollar algunos productos que la comunidad puede utilizar. Voy a dar una visión general. En primer lugar, voy a presentar de una forma muy rápida el proyecto, el objetivo y algunos datos que hemos creado que puede utilizar la comunidad. Y después seguiremos con una sesión más interactiva. Espero que que todo el mundo pueda participar y así podremos obtener comentarios y así nos podrán ayudar con el proyecto. Raquel, que no se ha presentado porque se añadió más tarde,
pero Raquel es estudiante de doctorado y se va a ocupar de esa parte. Se va a ocupar del trabajo interactivo. Así que vamos a empezar con la presentación. Me gustaría comenzar esta presentación comentando que lo que nos conecta es que en El Paso todos estamos interesados en desarrollar todo lo relacionado con la región transfronteriza. Tenemos tres regiones. Entonces tenemos tres estudiantes de doctorado, investigadores maravillosos, y espero que estén de acuerdo conmigo cuando digo que estamos trabajando en un proyecto la mar de interesante. Vamos a definir ahora el área de estudio. Yo sé que hay diferentes definiciones de la región del Río Grande Medio, así que la vamos a definir ahora. El Río Grande es la zona que va desde San Marcial un poco más arriba de la reserva de Elephant View y va hasta Presidio. Esta es el área a la que nosotros llamamos el Río Grande Medio. Esta es nuestra área de estudio y es una área muy interesante porque hay más de 2 millones de personas. Río Grande es una zona altamente gestionada y además es un río que está muy controlado, que está muy gestionado, y el 85% del agua se utiliza para la agricultura. La región tiene dos acuíferos, que son fuentes alternativas de agua. Tenemos Mesía y bolsones de Mesilla y Hueco. Además, también pues dan agua para la agricultura de la región. No obstante, ambos son básicamente depósitos fósiles, por lo tanto hay muy pocas recargas, al menos eso es lo que hemos constatado. Además, también hay un problema de salinización. Las recargas son limitadas y hay una salinización. Por lo tanto, vemos que hay diferentes problemas relacionados con estos acuíferos. Además, también tenemos el tema de la urbanización en esta región. Y todo esto está creando presión en el uso de la tierra. Por otra parte, tenemos el fenómeno de la intensificación agrícola. Nos hemos dado cuenta que el área agrícola y el tipo de cultivos que están cultivando, pues la verdad es que no es una zona ideal debido a estos recursos hídricos que hay. Para los acuíferos transfronterizos, creo que esta región está bien monitorearla, hacerle un seguimiento. Ya ha habido un gran proyecto que el doctor Hagra de la Universidad de Texas, El Paso, ha estado siguiendo. Han hecho un grandísimo trabajo en esto y estamos siguiendo el trabajo que están realizando sobre modelos, sobre los modelos de la cuenca fluvial. Volveremos a hablar de estas siglas durante toda la presentación. LC-LUC, que quiere decir el cambio de uso y cobertura del suelo. Y es lo que usamos normalmente, el vocabulario que utilizamos. De nuevo, el agua es, bueno, una, uno de, una restric- uno de los
bienes fundamentales. Y cada vez hay una mayor demanda por parte de las ciudades, por parte de la agricultura, por la intensificación de algunas partes y también para los servicios medioambientales. Todo este sistema, es verdad que no he hablado de esto antes, pero tenemos un sistema segmentado. Tenemos dos países y tres estados, Texas, Colorado y México. Sabemos que hay distintos puntos de vista. Lo siento, sé que ahora las diapositivas no son tan bonitas, pero bueno, lo que estoy intentando decir aquí es que por trabajos previos sabemos qué es lo que piensan las partes interesadas de la región, qué es lo que les parece importante para ellos y tienen visiones muy distintas y depende del sector al que se le pregunte, tenemos distintas respuestas, porque aquello que sea importante entonces tendría que ser parte del modelo. De nuevo, esta es una diapositiva del magnífico trabajo que ya se ha hecho con anterioridad. Esta región tiene distintas partes interesadas y las hemos dividido de la siguiente forma, siguiendo la división que hizo el doctor Hagro en su trabajo anterior. Tenemos un grupo de partes interesadas y nuestra intención con este proyecto es llegar a todos y cada uno de ellos y entender cuál es el modelo mental que aplican al LC-LUC. La principal cuestión científica de este proyecto es cómo interactúan los sistemas naturales y humanos para influir en el LC-LUC cuando se ven limitados por un recurso natural crítico de uso común, como la disponibilidad y calidad del agua. Creo que este tema se podría aplicar a todas las regiones, es relevante en todas ellas, pero hemos decidido centrarnos en la zona que abarca Río Grande. También queremos ver cómo será el uso de la tierra en el futuro para esta región y poder desarrollar modelos para esta zona. Queremos utilizar distintos modelos mentales. ¿Pero cómo son estos modelos mentales? Lo comentaré en, en un momento. También queremos, bueno, pues desarrollar eh, gemelos digitales para ver cómo se puede intervenir y cómo cambia la Tierra. Esta sería la imagen general, ¿no? Las principales cuestiones que estamos intentando resolver con este proyecto. Aquí tenemos este plan y lo que queremos es cuantificar cómo ha cambiado, bueno, pues el cambio de uso y cobertura del suelo. Queremos identificar los motores, incluir los distintos puntos de vista y utilizar esas visiones para crear un proyecto futuro. Para eso podemos tener un marco que se puede poner en marcha de una forma más regional en las regiones transfronterizas. Lo cierto es que el LCLUC, el cambio de uso y cobertura del suelo, no se ha cuantificado claramente. Es verdad que se han llevado a cabo algunos trabajos. Y aquí tenemos este informe del 2018 y se centran en las mismas regiones. Investigan, monitorizan cómo ha ido cambiando la zona y encontraron que las zonas urbanas siguen creciendo y también las zonas agrarias. Es la línea que vemos aquí.
pero no vemos exactamente cómo está cambiando la agricultura para ver pues, qué está cambiando, qué estamos produciendo distinto. Por eso hemos creado un producto de datos para poder analizar estos datos. Bueno, lo primero que queríamos hacer era crear un producto de datos que pueda analizar el LC, el EUC, para ver cómo era la última década. Hemos puesto en marcha distintos modelos y es maravilloso lo que la inteligencia artificial puede hacer hoy en día. Uno de estos modelos era el MNet y funciona muy bien el programa Manet. Espero que puedan ver mi pantalla. Bueno, a nosotros nos interesaba mucho pues la alfalfa, el algodón, las nueces pecanas y hemos podido predecir, la verdad, de una forma bastante milimétrica todas estas plantaciones. El número 5 y 6, bueno, aquí tenemos matorral, tenemos yermos y pastizales. Todavía estamos intentando mejorar estos parámetros del modelo. Lo primero que creamos y que ya está disponible es el LC, que está disponible y les animo a que, bueno, pues escaneen el código y lo vean porque las matrices se ven muy bien y pueden ver exactamente qué es lo que hemos estado haciendo. Nuestro plan, nuestro objetivo es crear este conjunto de datos desde principios de los 2000 y si el modelo va bien, podríamos extender y utilizar este modelo en otras zonas transfronterizas. Es una de las ramas en las que queremos seguir trabajando. Bueno, lo que queremos era, o lo que queríamos era ver cómo había cambiado el uso y cobertura del suelo. ¿Para qué? Para entender cómo serán las cosas en el futuro. Y volviendo a los modelos mentales, podemos ver cómo funcionan los modelos de las distintas partes interesadas. Sería algo así. Ya comenté que hablaría de los modelos mentales y esto es como un marco, una forma limitada de pensar que tienen las partes interesadas, los políticos y que tienen una repercusión en el cambio de uso y cobertura del suelo. Y queremos entender cuál es el modelo que está cambiando y por esto se intensifica la agricultura, por ejemplo. Esta es nuestra idea. Y bueno, aquí tengo un modelo. Cuando pensamos en el tipo de uso del suelo, pues aquí podemos ver las distintas actividades. Y me interesa que se queden con esta idea. Queremos convertir estos parámetros en modelos mentales. Y esto lo hemos visto, lo hemos hecho para crear el software de Mecan. Hemos consultado a distintas personas para crear una gráfica, básicamente. Por ejemplo, en este caso queríamos ver qué es lo que está cambiando en la zona pecana y queremos ver qué es lo que se está cuantificando exactamente y ver cómo un solo factor puede alterar el resto del modelo y ver lo fuerte que es, si produce cambios muy pronunciados o no. En vez de preguntarle a las partes interesadas que cuantifiquen este cambio, lo que queremos es predecir y que las partes interesadas puedan consultar los datos pasados para predecir el futuro, digamos, y poder analizar qué parámetros afectan, por ejemplo, a nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la zona pecana, ¿no? Y ver qué deberíamos cambiar
para tener una precaución en esta zona. Así podemos aprender del poder de las conexiones. Y bueno, si son una de las partes interesadas y quieren participar en el estudio, entonces les vamos a pedir que creen este modelo. Tenemos datos antiguos y podemos pedirle a nuestras partes interesadas que cambien los gráficos para ver cómo se veía el pasado y, y ver, bueno, pues qué podemos hacer y cómo podemos predecir el futuro, teniendo en cuenta los gráficos, ¿no? Analicemos el pasado y así vemos qué pasos podemos dar de cara al futuro. Lo que hace nuestro sistema es, según la información que le damos, puede crear conexiones y analizar la fuerza que tienen estas conexiones. De nuevo, esto no es algo que se haga de forma aislada, sino que se puede seguir repitiendo y esto nos ayuda a crear modelos mentales. Y nosotros lo llamamos pues, el modelo mental para el cambio de uso y cobertura del suelo, para ver cómo están cambiando las distintas zonas agrarias, urbanas, etcétera. Esperamos que esto nos ayude a ver cómo son los distintos modelos mentales de las partes interesadas. Y podríamos predecir, por ejemplo, que la zona pecana va a aumentar o que la salinidad es uno de los factores clave, por ejemplo, en los cambios. Estas son el tipo de preguntas que queremos entender y ver si los modelos mentales son parecidos, si los podemos agrupar, etcétera. Esta es una de las principales cuestiones. Bueno, en nuestro proyecto hay muchas más cosas que queremos hacer, pero ahora nos estamos centrando en desarrollar estos modelos mentales y hemos incluido un pequeño grupo de personas y esperamos, bueno, pues que haya una participación activa de la comunidad que nos acompaña hoy aquí. Creo que ya he cubierto prácticamente todo lo que estamos haciendo y creo que para hacer esto un poco más interactivo, tenemos un par de preguntas preparadas y espero que nos puedan ayudar para ver, bueno, para ver eh, cómo va. Y para seguir, van a tener que seguir, bueno, pues en slido.com y tienen que incluir este número que ven en pantalla. Voy a darle a todo el mundo un minuto para que puedan acceder a Slido. ¿Quieres continuar, Raquel? Sí, por supuesto. Yo soy Raquel Neri y también trabajo en este proyecto. Entonces, a nosotras nos interesa saber qué piensan sobre estas preguntas. Nuestra primera pregunta es, en los últimos 20 años, ¿cómo ha cambiado el área agrícola en la región transfronteriza? De acuerdo con lo que ustedes piensan. También tenemos la traducción a español, no sé si lo necesitan o si ya se lo están comunicando en el canal de interpretación de español. Sí, sí, también está en el canal de español y también lo pueden leer. Para los hablantes de español también lo pueden escuchar, así que no hay ningún problema. Vale, y esto es muy interesante porque dependiendo de el área agrícola, dependiendo de dónde están, pues habrá aumentado o disminuido en los últimos años. Y esto es lo que estamos viendo, porque a veces pensamos que vamos a tener un
un descenso en las áreas agrícolas, pero no es lo que verdaderamente puede pasar. Va- Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué piensa? ¿Sí? Siguiente. ¿Cuántas respuestas tienen? ¿Pueden ver cuántas respuestas han obtenido? ¿Todo el mundo sabe utilizar correctamente el código QR? Si lo utilizan con su teléfono móvil, aparecerá directamente. Yo creo que esta pregunta, vale, vemos que al final está cambiando. Aquí vemos que hay personas que dicen que va a aumentar. Bueno, yo hubiese dicho que iba a disminuir, pero está muy bien ver diferentes perspectivas y diferentes ideas. Esta es la segunda, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora estamos pensando el- en los próximos 20 años. Pasamos a la siguiente. En la siguiente pregunta, queremos saber lo siguiente. ¿Cuáles consideras que son los principales impulsores de estos cambios en el uso del suelo agrícola? Se trata de una pregunta abierta. Por lo tanto, pueden añadir cualquier tipo de factor que se les ocurra. ¿Cómo de largo quieres que sea la respuesta? ¿O no quieres decir nada? Yo creo que uno de los elementos claves, y creo que tenemos que explicar, es por qué estamos haciendo esta pregunta. Esta pregunta es muy útil para nosotros porque nos ayuda a identificar sistemas, quizás cosas que ya hemos mencionado, pero que pueden ser críticas para la región, sobre todo a la hora de analizar cómo está cambiando el uso de la tierra y cómo va a cambiar, sobre todo teniendo en cuenta la globalización, porque al final la globalización es un ejemplo de ello. Quizás podemos esperar unos momentos para que respondan. Vemos agua, zonas urbanas, vale, vemos que son respuestas que se están repitiendo bastante. Muy bien. Vamos a ver. Al final les daremos la oportunidad de poder comentar más sobre esto. Así que bueno, por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando porque tenemos un par de preguntas más. Antes estábamos hablando de la agricultura, ahora vamos a hablar sobre el área urbana. Entonces, seguimos con la pregunta. En los últimos 20 años, ¿cómo ha cambiado el área urbana en la región transfronteriza? Imagino que todo el mundo estará de acuerdo con esto. Y yo creo que una pregunta más interesante es qué va a ocurrir en los próximos 20 años. Al menos eso es lo que nosotros intentamos ver con la comunidad. Así que todo el mundo está de acuerdo en que va a aumentar. Vale, muy interesante. Nadie piensa que va a disminuir, ni mucho menos. Vale. ¿Tú pensabas que verdaderamente iba a disminuir? No, la verdad es que no. Yo creo que se va a mantener constante. Pero bueno, es algo es un problema interesante en el que tenemos que pensar, efectivamente. Ahora queremos saber cuáles consideras que son los principales impulsores de esos cambios en el uso del suelo urbano. ¿Cuáles son las cosas más importantes que están motivando estos cambios en el suelo urbano? No.
Vale, la migración hacia la costa, muy bien, interesante. Población, migración, mejores oportunidades. Hay cosas que no entiendo, por ejemplo, ¿a qué se refieren con Soral? La verdad es que eso no lo he entendido. Quizás está mal escrito. ¿Y me puedes ayudar qué es maquiladoras? La verdad es que no hay una traducción como tal en inglés. Es la industria de la parte de México que tiene, todo es para la exportación, para Estados Unidos y al final es todo muy barato. Vale, pues bueno, quizás es algo que tendríamos, de lo que tendríamos que hablar más a menudo. Sí, efectivamente. Creo que hay otra persona que está escribiendo. Y la última cosa que les voy a preguntar es lo siguiente. Nosotros queremos hacer esto de una forma más formal, por lo tanto estamos buscando a voluntarios de la región para poder hacer un modelo mental del sistema y ver cómo es este modelo mental comparado con el de otras personas. Así que estamos buscando a voluntarios. Si están interesados en formar parte de este estudio de forma directa como modelo mental, por favor, escríbanos su email y les contactaremos para ello. Entonces, nos gustaría saber si hay algún voluntario o voluntaria que esté interesado en participar en esta investigación más en profundidad en los modelos mentales. Así que por favor pueden enviar sus mensajes, sus emails, perdón. O si no, también me pueden enviar el email a mí. Mi email, la verdad es que es muy simple, así que si quieren pueden escribirme directamente por email si quieren ser voluntarios y voluntarias. Así que sí, esto es todo lo que teníamos para ustedes. No puedo ver el chat, pero si tienen preguntas, pues puedo responder. Tenemos una pregunta de Randall Hanson que nos dicen, ¿comparaste los modelos con el método utilizado por Intera, por el estado de Nuevo México? Muchísimas gracias por mencionarlo, pero no lo hemos hecho. Quizás deberíamos hacerlo para ver qué han hecho ellos. Para Estados Unidos, es verdad que estos datos son muy interesantes. No obstante, para el lado de México tuvimos menos datos. Entonces, lo que encontramos muy interesante fue un estudio de 2018. Pero muchísimas gracias por mencionar este estudio, porque quizás sí que podemos echar un vistazo a esos datos y productos. No sé si serán datos que tendremos disponible para México y Estados Unidos y México. Tenemos otra pregunta de la misma persona que dice, ¿has comparado el uso de la tierra contra el USGS LCMAP CONUS o contra el USGS Aerosforce S? Principalmente los hemos utilizado con los productos de datos de cultivos, pero no hemos comparado todo todavía. Al final todavía tenemos cosas que hacer, pero sí, en un momento determinado sí que querríamos hacer estas comparaciones que está mencionando. Por lo tanto, muchísimas gracias por subrayarlo.
Yo creo que estas son las preguntas que tenemos. Luego tenemos otro comentario. No sé si lo tenemos que leer. Y si tienen cualquier otra pregunta o comentario que se les ocurra un poquito más tarde, no duden en plantearlos. Si no tenemos más preguntas, pues no pasa nada. Siempre podemos volver más tarde si tenemos más tiempo después. Muchísimas gracias, Sarov y Raquel, por mostrarnos este enfoque tan interesante. Y de nuevo, repito, si les interesa formar parte de esta investigación como voluntarios, pues también pueden escribirlo en el chat o quizás pueden enviar su email, Soraf y Raquel, en el chat para que les escriban. Y ahora vamos a pasar a la siguiente iniciativa con el doctor Zenón. Así que le pasamos la palabra. Hola a todos y a todas. ¿Pueden escucharme correctamente? Sí, sin problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Y la verdad es que para nosotros es un placer estar presentando esta presentación aquí. Esta es una evolución de lo que hemos estado trabajando en el pasado, en las pasadas décadas, y lo estamos haciendo de forma más recientemente como parte del Departamento de Seguridad, sobre todo en la parte transfronteriza, y es un centro de excelencia de la Universidad de Texas. Entonces yo le voy a preguntar, le voy a pedir a Guillermo, que va a ser el copresentador del día de hoy. Él ha estado trabajando, colaborando con Raquel y con otros expertos para producir un modelo que puede definir las evaluaciones de riesgo del río Colorado. Así que vamos a empezar. En el día de hoy les queremos presentar esto que ven aquí, les queremos explicar de dónde venimos y también dónde nos encontramos ahora mismo, así como hacia dónde nos dirigimos. ¿De dónde venimos? Pues básicamente les vamos a explicar la experiencia que hemos acumulado, como he mencionado, en los últimos años. Y de forma más concreta vamos a hablar sobre este proyecto particular y después vamos a acabar la presentación contándoles qué es lo que estamos planeando para el futuro y la razón por la que estamos hoy aquí. Al final es exactamente lo mismo que del equipo previo, queremos sobre todo buscar colaboraciones para el futuro. Me gustaría empezar presentándoles a nuestro equipo. Todas las fotos que ven aquí son de miembros de nuestro equipo que participan en este proyecto que, como he dicho, está sponsorizado por DHS. Aquí tenemos al grupo de trabajo sobre riesgos de SGL. Son expertos y, como he dicho, pues es un grupo de trabajo sobre riesgos. Sabrán un poquito más sobre ello en las próximas diapositivas. Aquí tienen, bueno, les hemos explicado ya quién somos y ahora vamos a pasarle la palabra a Guillermo para que les presente el marco de evaluación de riesgos. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora voy ya a presentar el marco de evaluación de riesgos. Voy a, bueno, usar el ratón para que lo veáis. Aquí tenemos la definición clásica de peligro. El riesgo es el peligro por consecuencias. Y esta definición se ha utilizado durante mucho tiempo y los académicos lo han utilizado para realizar esta evaluación. En 1979 llegó eh, una, una, mm, una nueva definición por la ONU en la que incluyen la vulnerabilidad. Si vemos aquí la ecuación, vemos que el riesgo es la amenaza, la probabilidad de cierta amenaza. La vulnerabilidad también es una probabilidad, pero es la condición de la probabilidad, que es la consecuencia de un sistema dañado y la intensidad. Y finalmente aquí vemos una función que utilizamos para analizar
estos riesgos, estos impactos, ¿no? Pues daños humanos, materiales, económicos, etcétera, por la diversidad, pérdida de diversidad, por ejemplo. En 2008, Medina Cetina y Nadim introduce este marco en el que podemos ver que esta misma ecuación, que está al final, está en la parte inferior, se puede representar aquí. Esta es la representación más sencilla del modelo para poder llevar a cabo la evaluación. Es importante mencionar que para poder llevar a cabo esta evaluación de riesgo tenemos que tener en cuenta los peligros, definir el sistema de estudio y después cuáles van a ser las métricas con las que vamos a analizar el impacto. El doctor Medina nos va a ayudar, bueno, presentando los enfoques de modelización para los proyectos. Este marco de evaluación de riesgo se ha utilizado ampliamente y nos permite tomar decisiones en, por ejemplo, la gestión de riesgo o la evaluación de riesgo. Y eso lo podemos hacer porque entendemos los comportamientos y podemos replicar estos comportamientos. Estos tres factores que ha comentado Guillermo son fundamentales y los utilizamos para comparar y mejorar estos comportamientos. Esto se puede aplicar a sistemas, también a la asistencia socioeconómica y medioambiental. En esta diapositiva me gustaría comentar que estamos centrados en desarrollar un enfoque de modelo complementario. Sigue la misma estructura que ha presentado Guillermo. Aquí vemos pues los peligros. Aquí vemos los sistemas en rosa y vemos los cuadraditos amarillos, que es el impacto. Esto nos permite pues, evaluar el riesgo de los distintos sistemas. Y esto lo llamamos el modelo hacia adelante. Nosotros también hemos revisado toda la bibliografía científica, hemos leído cada informe y cada prueba que esté disponible para poder definir los procesos críticos que se pueden utilizar para la evaluación de riesgo de los sistemas. Esto nos da dos beneficios principalmente mm, por el coste-efecto, por este descubrimiento científico. Así podemos entender por qué ocurren las cosas. El segundo beneficio es el enfoque probabilístico. Así podemos evaluar, bueno, pues el nivel de certidumbre o incertidumbre que tiene este modelo. Lo que vemos en la parte izquierda de la pantalla es lo que se produce o a lo que llegamos después de poder hablar e interactuar con los expertos. Y así podemos llegar a un modelo concreto. En la parte derecha de la pantalla vemos lo que es el modelo, bueno, basado en datos. Tiene distintas aplicaciones también en los negocios y se puede utilizar los datos disponibles para crear predicciones. Lo interesante de este modelo es que si descubrimos nuevos datos, puede que encontremos, bueno, pues los datos que representan el C3, el T2 y el C1. Estos componentes nos van a permitir ver el impacto de R1. En otras palabras, podemos llegar a la predicción de R1 a partir de T2, C1 y C3. Pero si utilizamos un modelo basado en expertos, podemos tener en cuenta el T1, el C2 y el R2. Y esto no lo podemos utilizar en un modelo que se basa únicamente en datos. Por eso lo que estamos intentando hacer en nuestro proyecto actualmente es comparar cómo estos dos modelos compiten y también cómo podemos complementar estos enfoques.
Pasamos a la siguiente diapositiva. El objetivo final de estos enfoques es poder tener una evaluación de riesgo regional. Ya hemos comentado algunos ejemplos en los que hemos puesto en marcha estos modelos. Tenemos un grupo financiero que está trabajando en el Golfo de México y está trabajando con sistemas de datos y puede tener un gran impacto esto para México. Mediante este trabajo hemos identificado procesos en la industria energética, en la seguridad nacional, en la industria de los transportes, etcétera. Y cómo se ve esto afectado por la geopolítica, el cambio climático y ver, bueno, quién se va a ver más afectado si estos sistemas fallan. Hemos podido crear un modelo. Este modelo sigue la misma estructura que ha comentado Guillermo al principio. Tenemos los riesgos, tenemos los peligros, tenemos los potenciales, los impactos potenciales, los riesgos finales. Como podemos ver aquí, podríamos, bueno, introducir distintos sistemas y peligros, repercusiones, y gracias bueno, al modelo basado en expertos, podríamos seguir con este modelo. Este es otro caso con un enfoque similar que se centra en el Ártico. Lo que vemos es ¿no? Pues, los riesgos sociales, económicos y medioambientales del Ártico para ver cómo podemos afrontar los peligros, bueno, pues, actuales, tanto antropológicos como medioambientales, y tratar de encontrar también informes y estudios y estamos intentando encontrar pues, a expertos de diferentes disciplinas para ver, bueno, pues, cómo podemos abordar estos distintos riesgos, peligros e impacto y poder compartir esta información con los políticos de la zona. Este es el modelo correspondiente para el caso del Ártico. Vean el grado de complejidad que tiene este modelo, aunque tiene los mismos componentes, los mismos elementos que hemos definido anteriormente. Los sistemas múltiples, los peligros, los riesgos. Y este es nuestro proyecto más nuevo. Es un proyecto que identifica, bueno, cadenas de suministro críticas que son relevantes para la región de Norteamérica, en México, Estados Unidos, Canadá. Gracias a trabajar con un sponsor en el SGL, hemos podido crear un gran número de modelos y uno de ellos es el modelo de aguas transfronterizas y queremos llevar a cabo una evaluación de riesgos sobre este asunto. Primero, encontramos las cadenas de suministro críticas y encontramos el modelo que pudiese definir lo que queríamos presentar, ¿no? El riesgo de cualquier cadena de suministro de Estados Unidos. Y aquí lo que queremos ilustrar es el grado de complejidad que pueden tener todos los procesos para, bueno, poder transportar ciertas mercancías a México, a Canadá, etcétera, o los bienes que se producen en Estados Unidos pero que luego se venden en Canadá, o la madera que se importa de Canadá, Estados Unidos o México. Queríamos crear primero un gran marco de riesgo. Este modelo, que es lo que se ve en la parte izquierda, en la parte derecha de la pantalla, vemos el modelo de mínimo riesgo viable. Es la representación mínima de este gran modelo para que podamos ponerlo en marcha en los estudios preliminares y sobre todo en la región de Norteamérica. Mantenemos los mismos componentes, los sistemas, los peligros. El sistema de interés en este caso es la cadena de suministro. Tenemos, por ejemplo, las materias primas, etcétera, los principales riesgos que identificamos también en nuestro modelo de la cadena de suministro y todo el camino que recorre hasta el punto de venta.
Ahora Guillermo va a hablar sobre cómo ponemos en marcha estos procesos. Gracias, doctor Medina. Hemos creado este modelo de gestión de datos para tener en cuenta todos los elementos que forman parte de nuestros proyectos y modelos en los que estamos trabajando. Básicamente empezamos con el modelo de validación. Creamos un modelo lo validan expertos y también se valida mediante la literatura, la bibliografía científica. Y intentamos, bueno, pues encontrar datos para todas las partes de este modelo. Y pueden ser de fuentes abiertas o también podemos obtener datos de fuentes privadas. Este es tan solo un ejemplo del tipo de datos que estamos utilizando para el río de Colorado. Ahora estamos centrándonos en la producción de alfalfa y aquí están los distintos estados porque están bañados por el río Colorado. También estamos trabajando con descubrimientos de datos no tradicionales. Tenemos datos de los periódicos, por ejemplo, y entonces procesamos estos datos. Podemos generar algunas analíticas, algunos mapas, mandar estas analíticas para ver, bueno, qué errores puede haber en una cadena de suministros concreta. Si queremos hablar sobre todo de la gestión de aguas transfronterizas, por ejemplo, ver cómo afecta a California, Baja California, y podemos calcular estos análisis y ver las relaciones entre estos dos datos, por ejemplo. También nos preocupa la gestión de datos. Por eso tenemos un protocolo que seguimos para garantizar que los datos están estructurados, que son limpios, digamos, y que son de calidad. Nuestro equipo ha establecido este algoritmo, pero también este tipo de modelo en el que vemos distintos pasos. Podemos aceptar estos datos y entonces lo podemos publicar en, bueno, pues en nuestro tablón y hacerlos públicos. También somos conscientes bueno, los problemas de archivar tantos datos, las publicaciones, por ejemplo, sobre todo si tenemos informes técnicos o si publicamos boletines, como hicimos antes o cuando guardamos los boletines antiguos. Lo que estamos haciendo es tener esta página web, Ocros, y aquí tenemos todos nuestros productos científicos. Podemos ver información de metadatas y acceso a grandes archivos. En las próximas diapositivas vamos a hablar sobre esta nueva plataforma, el desarrollo y además también voy a mostrarles un poco de la calibración y de los test que hemos realizado para poder operar todas estas grandes partes de nuestro proyecto. Así que ahora nos vamos a centrar en la parte de tecnología e infraestructura. Lo que Guillermo acaba de describir son los cerebros de implementación del modelo para poder interactuar con los datos. No obstante, por supuesto, sabemos que tenemos que utilizar una cierta infraestructura. Entonces, nosotros tenemos un ecosistema de servicios que les llamamos el lago de los datos. Entonces, lo que intentamos hacer es optimizar el esfuerzo. Entonces, cuando tenemos diferentes proyectos que están funcionando al mismo tiempo, tenemos diferentes investigadores que están cubriendo la misma temática. Así que al final nos damos cuenta de que la mayor parte del tiempo utilizan los mismos datos. Por lo tanto, esto quiere decir que hay una duplicación de datos que no es necesario ni de recursos. Además, lo mismo ocurre cuando los diferentes investigadores, trabajan en la misma región y están haciendo también una duplicación de esfuerzos. Por lo tanto, para optimizar todo esto,
nosotros tenemos este concepto de datos que nos permite tener una conversión para y todo esto forma parte de este ecosistema. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. En la parte izquierda ven la infraestructura física y en la parte derecha pueden ver el modelo que nosotros utilizamos para comunicarnos con las partes interesadas y con los usuarios finales. Entonces, nosotros hemos creado un modelo en el que tenemos servicios físicos. Además, también tenemos un componente en el cloud, en la nube. Esto permite que optimicemos la accesibilidad a los datos y también podemos garantizar los estándares más altos en materia de seguridad para que no se produzca ningún daño a la hora de acceder a los datos, lo cual es esencial para algunas de las partes interesadas. Siguiente, por favor. Sí, y ahora Guillermo va a hablar de los componentes, no va a hablar de los componentes físicos necesarios, sino que va a hablar sobre el software que es necesario para que esta infraestructura funcione. Efectivamente, como el doctor acaba de mencionar, estamos trabajando con DataIQ y básicamente es una plataforma científica donde podemos tener diferentes inputs de conjuntos de datos. Entonces, tenemos dos niveles de colaboración. Uno, los exploradores, entonces básicamente son las partes interesadas y los accionistas. Y un explorador normalmente no tienen acceso a la parte más técnica. Básicamente lo que pueden hacer es analizar las analíticas de los resultados que estamos generando sin ser muy técnicos. No obstante, los diseñadores sí que pueden modificar, hacer que funcionen los modelos, generar algoritmos y esto se realiza por la parte de los ingenieros de datos que forman parte de nuestros equipos. Entonces, aquí tenemos la interfaz del usuario interactiva que explica el flujo de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, la modelización de redes bayesianas. También tenemos una modelización estadística que es de Machine Learning. También pues podemos tener cualquier tipo de Machine Learning o Deep Learnings que están ahora mismo y después producimos todas las analíticas y producimos todos los resultados que queremos mostrar y esto lo trasladamos a nuestra plataforma. Esta es la plataforma que se basa en una web, es el proyecto que ha sido sponsorizado y ahí estamos básicamente creando todas las analíticas que queremos mostrar a nuestras partes interesadas. Así, el público en general pues pueden interactuar con las analíticas, con los modelos, con los datos, ver diferentes resultados, etcétera. Ahora vamos a pasar a dónde nos encontramos ahora. Y ahora vamos a hablar sobre el caso de estudio específico que queremos presentarles en el día de hoy. Aquí vemos uno de ellos. No, nos pidieron que produjésemos 9 modelos para cadenas de suministro críticas en Norteamérica. Entonces, introdujimos dos variables. Una es la complejidad de las cadenas de suministro y otra es la accesibilidad y la importancia de los datos para informar dichos modelos. Así que obtuvimos 9 cadenas de suministro críticas en la región de Norteamérica y una de ellas es el agua. Cuando llevamos a cabo nuestros análisis preliminares para identificar de dónde provenían estos suministros particulares, en términos de complejidad y de importancia, en este caso lo clasificamos como de complejidad media comparada con otros con disponibilidad baja. Y en la parte de derecha, normalmente queríamos representar el proceso de toma de decisiones de las personas cuando tienen que tomar decisiones en cuanto a los diferentes suministros. Pero esto es solo un ejemplo. Así otros podrán replicar el proceso que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, socios pues pueden desarrollar sus propios modelos identificados los datos que necesitan para hacerlo. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí tenemos los 9 modelos correspondientes. Básicamente, para tener una representación gráfica, tenemos los 3 ingredientes que hemos mencionado anteriormente: amenaza, los sistemas y los impactos en cada uno de estos suministros. Y ahora Guillermo va a hablarles sobre el caso práctico de Río Grande, que es uno de los casos en los que estamos trabajando en nuestro proyecto actual. Muchísimas gracias, doctor Merida. El estudio de caso que hemos definido para esta cadena de suministro es el río Colorado. Hemos escogido el río Colorado porque abastece agua a más de 40 millones de personas en 7 estados y 29 tribus reconocidas a nivel federal. Además, también incluye la parte del norte de México, lo cual incluye Sonora y Baja California. Por lo tanto, hay más de 3 millones de acres de tierras de cultivo y de pastoreo dependen del agua del río Colorado debido a su situación geográfica y a su clima árido. Por lo tanto, todo esto depende del agua del río Colorado. Además, también decidimos centrarnos en California y esto es porque nosotros como científicos siempre nos centramos en los temas locales, temas hídricos locales. Así que por eso mismo decidimos centrarnos en California porque es la que toma más agua del río Colorado. Además, también nos centramos en una producción agrícola, en este caso la alfalfa, porque como pueden ver en este gráfico, 5,2 millones de litros de agua se estima que se utilizan para alfalfa y este es el cultivo que más agua utiliza si lo comparamos con otros cultivos. Entonces, el objetivo de este estudio es desarrollar un, una evaluación de riesgos del suministro hídrico para el río Colorado. Aquí podemos ver un ejemplo del modelo donde tenemos más o menos 90 variables. Lo que ven ahora mismo es lo que el doctor Medina presentó anteriormente en la metodología, es decir, una vez identificamos el modelo general, luego utilizamos un modelo viable mínimo, es decir, algo con lo que podemos jugar, con lo que podemos informar y en el futuro queremos obtener un modelo más complejo, no obstante, debido al tiempo del proyecto, pues tenemos que trabajar con este modelo más pequeño para hacer que funcione el modelo. Algo que me gustaría destacar de esto es que pueden ver círculos verdes y rojos. Los verdes quiere decir los datos que hemos descubierto, ha sido pues en webs de fuente abierta, pues del gobierno de Canadá, de Estados Unidos, de NOAA, de FIMA, y el círculo rojo representa aquello que no, de lo que no tenemos datos. No sé si pueden leerlos, pero la mayor parte de los datos que no tenemos son los relativos a los precios del agua, a problemas de abastecimiento de agua, financiamiento, infraestructuras de presas, pero lo más importante es que tenemos un poco de problema de datos, sobre todo en cuanto a la parte logística, por ejemplo, acueductos, etcétera. En cuanto a los impactos, sí que contamos con la mayor parte de los datos, excepto en cuanto a la sostenibilidad de las comunidades, la degradación del suelo. Como hemos dicho, no dependemos directamente de los datos porque podemos llevar a cabo simulaciones y ver qué ocurriría en los diferentes escenarios. Así podemos jugar para ver cómo esto podría tener un impacto y cómo añadiendo más información podemos mejorar así también los resultados, sobre todo a la hora de llevar a cabo una evaluación de los riesgos. Y lo siguiente, lo que nos gustaría hacer es mostrarles la plataforma de riesgos que estamos desarrollando ahora mismo. Entonces, quiero darles una visión general de esta plataforma que estamos desarrollando en el marco de este proyecto. Así que voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a ir a la página web.
Nuestra página web es así, básicamente aquí tienen información sobre el proyecto, con qué estamos trabajando, etcétera. Y luego tenemos las cadenas de suministro que tenemos, por ejemplo, la agricultura de maíz, gas natural, electricidad. Entonces yo voy a ir a seguridad hídrica. Y lo primero que van a ver es el modelo. Es el mismo modelo que les he mostrado en las diapositivas. Entonces, si van a la parte superior, van a ver los diferentes tipos de datos que tenemos en este modelo. Son datos que hemos descubierto. Tenemos serios temporales, espaciales, espacial temporal y... Entonces, para aquellos que no estén habituados a conocer qué es algo espacial temporal, pues cuando ven un mapa es el mapa que cambia con el tiempo. Esto es algo espacial temporal y nosotros pues podemos utilizarlo para ver las tendencias a lo largo del tiempo. Aquí pueden ver las variables que están clasificadas por cada componente. Así que aquí tenemos las amenazas o los motores de cambio, pueden ser antropogénicos, naturales o infraestructura críticas. Con este último nos referimos a cualquier pues infraestructuras como presas o infraestructuras para agua potable. Luego tenemos sistemas como pues las logísticas, producción, clientes. En nuestro caso nos centramos en el agua agrícola, por lo tanto nuestros clientes son los campesinos o aquellas personas que están produciendo productos agrícolas como por ejemplo maíz o alfalfa. Y luego tenemos aquí los estados de riesgo social, económico o medioambiental. Entonces, si aquí selecciono amenaza, vamos a ver aquí solo las amenazas. Ahora voy a ir, por ejemplo, a crecimiento de la población, para que así tengan una idea de la visualización que podemos obtener. Aquí tenemos los metadatos, como pueden ver, y aquí abajo tienen un mapa. Como les he dicho, tenemos un mapa espacio-temporal, por lo tanto, si movemos el tiempo, vamos a ver cómo eh, conforme pasan los años, los valores bien van cambiando, porque sabemos que la población aumenta año tras año, por lo tanto, vamos a ver estas tendencias en los diferentes estados. Además, también estamos realizando estadísticas de primer orden o estadísticas exploratorias como el ECDF. Entonces, en este caso, pues analizamos frecuencias y este tipo de valores que obtenemos de todos los estados de Estados Unidos. Ahora me gustaría compartir otro ejemplo, esta vez sobre geopolítica. Como pueden ver, aquí tenemos datos, bueno, temporales y nos damos índice, un índice que se construye en las noticias de distintos periódicos que recopilan esta información y generan un índice de riesgo geopolítico según la información que procesan. Tenemos estos datos desde 1995 hasta 2023. También pueden ver las primeras estadísticas. Otro modelo que tenemos es el análisis de tendencias. Podemos alimentar el modelo y tenemos una regresión lineal, por ejemplo, tenemos medias, y lo que va a hacer es un modelo de regresión lineal, donde podemos ver las tendencias o el tipo de analíticas que deseen. Aquí también tenemos los ECDFs. Podemos jugar con los parámetros y entonces cambia el modelo, obviamente, según el típico de modelo con el que estemos trabajando, podemos cambiar ciertos parámetros o incluso alimentar el modelo que queramos alimentar con datos. Finalmente, también les quería dar un último ejemplo sobre los beneficios. Los indicadores bueno, de beneficios
son muy claros para que ahora verán que son muy claros para aquellos que están familiarizados con la ganadería y la agricultura no es una actividad con la que se produzcan muchos beneficios. Y aquí podemos ver los beneficios y los gastos por estas actividades agrícolas. Aquí podemos ver las distintas opciones y tenemos los distintos tipos de gastos. Por ejemplo, combustible, mano de obra, trabajadores. Aquí tenemos los datos a nivel estatal, tenemos un mapa dinámico y las estadísticas correspondientes. Y se me ha olvidado enseñarles esto antes sobre el crecimiento poblacional. Lo tenemos a nivel nacional. Si seleccionamos el estado de California, el que nos interesa ahora, pues tenemos una gran cantidad de datos según los que están disponibles. Podemos seleccionar San Bernardino, unos de los condados que analizamos, y aquí vemos, bueno, pues el ECDF correspondiente, los datos correspondientes, y podemos, bueno, pues ver cómo ha ido evolucionando la zona y cómo han cambiado las tendencias desde 2001. Voy a volver a la presentación para que el doctor Medina pueda concluir. Gracias. Esta es nuestra última diapositiva. Y ahora me gustaría, bueno, pedirles por la colaboración. Eh, bueno, tenemos la infraestructura física, el software, todo el trabajo que hemos invertido en identificar los datos y poder alimentar los distintos modelos. Bueno, pues podríamos tener colaboraciones científicas con otros grupos y lo que nos gustaría saber es, bueno, pues si alguien está interesado en este grupo, en nuestra investigación, para que podamos definir regiones, o proyectos precisos, concretos y poder empezar pues una colaboración con ustedes. Y creo que este sería pues ya el final de la presentación. Creo que sí, aquí está aquí tienen mi contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Senón y Guillermo, por la presentación y por su gran trabajo que han estado realizando en la materia. Es inmenso, titánico. Todo lo que han construido hasta ahora, creo que va a tener una repercusión a largo plazo, que va a ser sostenible a largo plazo. Las instituciones y los compañeros que son de otros estados, estados transfronterizos y de México también, creo que es importante que lleguemos a conocer estas plataformas, que podamos, bueno, pues intercambiar e integrar los esfuerzos de forma continua para que podamos seguir con estos proyectos mientras, bueno, pues llegamos al final de algunos proyectos o a medida que las necesidades crecen en la región transfronteriza. Los datos en la frontera son más que necesarios, sobre todo por los recursos hídricos. Y por eso debemos participar, involucrarnos en estos proyectos para que los datos se utilicen y que también sean útiles para la gestión de aguas transfronterizas. Si tienen algunas preguntas, todavía tenemos algunos minutos. Sara bueno, tiene dos preguntas. No sé si a lo mejor prefiere preguntarlas directamente. Sí, la primera es una pregunta.
La pregunta es si esta infraestructura, bueno, si han comparado el modelo experto basado en datos con el enfoque de modelo basado en agentes, que es Dynamic, para ver qué es lo que ocurre. Sí, eso es lo que estamos haciendo exactamente ahora. Estos modelos o modelos matemáticos, si, bueno, alimentamos estos modelos con datos, podemos calibrarlos. Si los calibramos, entonces podemos definir escenarios para los que no tenemos datos disponibles. Lo mismo ocurre con cualquier modelo matemático y eso es exactamente lo que nos centramos actualmente. El único problema o el único tema es que no hay ninguna metodología para hacer estas calibraciones y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo porque estamos produciendo esta metodología, porque no es lo mismo, eh, bueno, pues calibrar un modelo estadístico que probabilístico. Y estos modelos nos permiten, bueno, pues desarrollar distintos escenarios. Por nuestro proyecto actual estamos analizando bueno, pues el mejor escenario posible, el peor escenario posible, pero podemos analizar cualquiera que se nos ocurra. Cuantos más datos incluyamos en, en- en nuestro modelo, cuantos más datos estén disponibles, entonces, bueno, pues estaremos obviamente más seguros, ¿no? De nuestras predicciones, de nuestro modelo. Así que sí, podemos analizar cualquier escenario siempre y cuando calibremos los modelos. Sí, creo que podríamos trabajar con estos modelos probabilísticos, ¿no? Sí. Nosotros también hemos visto que, bueno, vosotros también estáis trabajando en un enfoque similar y podríamos hablar en cualquier momento. Nuestros recursos están disponibles, lo reitero, y todos los datos que hemos producido están disponibles. Y creo que para todo el mundo lo que sería ideal es que una vez lancemos la plataforma, que vean cómo se puede calibrar el modelo y que se pueda alimentar con más datos para poder refinar, por ejemplo, el modelo para situaciones concretas y también para, bueno, pues ayudar a, a seguir trabajando en distintos proyectos. No hace falta que recopilemos datos que ya tenemos o que dupliquemos modelos que ya tenemos, si están disponibles. Sí, bueno, tengo más comentarios, pero es que no quiero acaparar el tiempo que tenemos. Nosotros estamos calibrando modelos también, pero si se utiliza, por ejemplo, para la toma de decisiones, ¿cómo se crea esa confianza con las personas, ¿no? Porque puede que algún día utilicen estos modelos y si usan estos modelos, ¿tienes miedo de que no sea como que los resultados no sean, bueno, los esperados? Bueno, estamos desarrollando ciertos modelos con expertos. Tenemos expertos como Rosario y otros. Hemos desarrollado, bueno, pues un borrador del modelo. Después lo presentamos a expertos y los expertos pueden mejorar el modelo. Lo que estamos haciendo con esos dos pasos es, bueno, pues una muestra del conocimiento, ¿no? Es como una licitación del conocimiento. Puede que no sea perfecto, puede que no sea un modelo matemático perfecto, pero cuando terminamos los talleres con distintos expertos que están analizando procesos críticos y nos dicen, nos gusta este modelo y las simulaciones funcionan bien cuando se introducen los datos y cuando cuando vemos que se puede entrenar este modelo, podemos tener distintos escenarios. Tenemos un modelo consistente y entonces los expertos, bueno, pues creen que ya tenemos la base necesaria para poder calibrar el modelo.
Después llega el tercer paso, ¿no? Y el tercer paso es precisamente el motivo por el que estoy aquí, porque nos faltan los usuarios que puedan, bueno, constatar los beneficios de este proyecto. Puede ser para procesos críticos, se pueden ver aquí los datos y podemos, bueno, probar también nuestro generador de escenarios de riesgos. Se puede jugar con el mejor escenario que querríais usar, por ejemplo, para tu sistema concreto, para tu región concreta, etcétera. Wow. Vale, gracias. Sí, tenemos muy poco tiempo, pero tenemos dos preguntas más. La primera es de Randy. Simulan, bueno, la convergencia en el modelo de la cadena de suministro, como en los buques, los aviones y los camiones y los trenes, o solo en la probabilidad de la entrega. Y la segunda sería, ¿cómo gestionan los datos de México para crear sus modelos transfronterizos? Bueno, este modelo gráfico representa distintas variables. Puede ser un proceso, eh, bueno, pues puntual, si se puede centrar en un marco temporal, etcétera. Si tenemos los datos, podemos crear un modelo en forma de mapa. Entonces, pues puede tener forma de mapa. Obviamente tenemos que ser consistentes y tenemos que ser, bueno, muy precisos con la definición de las variables. Podemos convertir esta información en probabilidades también. Eso es algo que podemos hacer también. Cuando hacemos esto, estamos recopilando información de X población, de un número concreto de población de una región concreta. Y ya hemos hecho eso en el pasado. Podemos generar mapas después de tener nuestros modelos y así podemos ver el estado de riesgo de ciertos procesos en un espacio concreto. Tenemos también, bueno, informes y artículos al respecto. Sí, tenemos las mismas variables que pueden cubrir México, Estados Unidos o Canadá, que es lo que queremos, o incluso mm, regiones más pequeñas como la zona del río Colorado, podemos representar los mapas y podemos ver los beneficios de los mapas que van en consonancia con la definición de la evaluación de riesgo. Podemos analizar la infraestructuras hidráulicas, pueden ser sistemas sociales, puede ser, bueno, pues el impacto en las comunidades o en las personas, mostrarlo en forma de mapa. Creo que esto es mucho mejor que hacer como una especie de sándwich de mapas. Podemos ver las interdependencias de estos sistemas en el modelo y podemos generar mapas de riesgo asociados a distintos estados de riesgo que, bueno, los expertos nos informan que debemos tener en cuenta para tomar decisiones. Respecto a la primera pregunta, ¿Puedes repetir la primera pregunta? Sí, lo siento, tenía el micrófono apagado. Sí, simulan la cadena de suministro, el modelo de cadena de suministro como en barcos, aviones y camiones, o solo la probabilidad de entrega. Bueno, pues podemos trabajar de ambas formas. Podemos trabajar con unidades actuales o reales o con variables. Lo que nos hemos dado cuenta cuando trabajábamos es que la calibración de los modelos, cuando hablamos de probabilidades, son bastante simples. Pero al final esto es igual que todo proceso de calibración con cualquier modelo matemático. Entonces, yo creo que podemos trabajar con ambas opciones, pero nos damos cuenta que trabajar con probabilidades es más sencillo porque podemos hacer la calibración de los modelos y lo que hacemos es traducir la información que tenemos disponible en
probabilidades y después ya podemos hacer el proceso de calibración de una forma más eficiente. Pero sí, muy buena pregunta, la verdad. Vale. Si tienen más preguntas, pues aquí tienen los contactos en el chat. Estamos grabando esta sesión, por lo tanto, la compartiremos más tarde en nuestra página web y en nuestros canales de redes sociales. Por favor, recuerden que el objetivo de esta sesión es integrar esfuerzos, integrar datos y que estos datos estén disponibles y se puedan utilizar para la toma de decisiones. Creo que estas dos iniciativas nos lo demuestran, el hecho de integrar a las partes interesadas, las perspectivas y cómo pueden formar parte del esfuerzo para que puedan acceder a los datos, entender a los datos y visualizar los datos de una forma más simple, más agradable y más práctico, porque al final, ¿qué necesitamos? Pues respuestas rápidas. Cada vez tienen que ser más rápidas. Así que de nuevo, muchísimas gracias a doctor Cetina Medina, doctor Samsford y a todo el equipo, Guillermo, Raquel, por estar aquí con el foro y con también a la audiencia por estar aquí con nosotros, pero les aseguro que merece la pena. Muchísimas gracias también a las intérpretes y a nuestros sponsors. Tendremos otra sesión muy pronto.